Mis amigos, seguimos acá en Portafolio Económico y como estamos en discusiones y expectativas salariales, pues hemos estado dando seguimiento a las conversaciones y a las negociaciones que se tienen que arribar entre los sectores que participan en el Consejo Nacional de Salarios, salarial, Susana. Eso es un tema que va a estar sobre la palestra en los próximos días hasta que no se discuta de manera detallada los elementos que van a componer esta discusión salarial. En esta semana pues estaba pautada la reunión y se realizó donde el sector sindical pues ya había presentado en la reunión anterior su propuesta de aumentar el salario en un 35%, o sea, es decir, que el salario mínimo llegaría a unos 28,000 pesos como salario mínimo. El sector empresarial, pues evidentemente, Susana, era su primera participación en la reunión y era de esperarse que no podía llevar una propuesta, sino que en la mesa pues estaría recibiendo las informaciones y las documentaciones en la cual el sector sindical pues está amparando su propuesta. Tenemos, tenemos temas en relación a esas demandas que hace el sector sindical. Vamos a ver cómo estas demandas son recibidas ¿verdad? Por los empleadores, la decisión de los empleadores en relación a quién estará en la mesa de discusiones, sus representantes. Tenemos un nuevo presidente, ¿verdad? De la Asociación de Empleadores y demás. Ya no tenemos a la señora Circe, tenemos a Mario Pujol Ortiz, con quien me tocó trabajar en una ocasión. Y definitivamente, Basilio, eso va a dar, esa nueva negociación va a dar agua a beber, ¿verdad? En relación a estas demandas que desde acá, desde el programa, hemos dicho que son muy necesarias, que el pueblo las está esperando, pero hay aportes y aportes por todos los lados. Tú sabes que es un tema interesante el que tú introduces, porque si tú te fijas, nuestros amigos legisladores han estado haciéndose eco de este tema. Y mira, y esta vez el tema del salario va a ser un tema muy complicado por lo siguiente. Mira, como nosotros estamos en un momento preelectoral y todo el mundo quiere hacerse el gracioso para, ¿verdad? Para quedar bien ante sus votantes, pues fíjate que ya comienzan muchos legisladores a, a decir inclusive que el 35% es poco. Entonces, eh, ¿cuál es el problema aquí ahora? Otros, inclusive del mismo Partido Revolucionario, hablan de que es justo porque la inflación se ha ido al cielo y han estado obviando que si hay un efecto en la inflación es producto de la propia administración de su partido La y su propia gobierno, gestión. de su propia gestión. O sea que hay que ser muy cuidadoso para tú querer quedar bien con tu población, pero sin dañar a tu propia estructura partidaria. Entonces, este tema de la discusión del salario va a estar muy contaminada por irracionalidades y fíjate que por el otro lado doña Circe indica que hay que ser muy cuidadoso en las variables entre el porcentaje y el factor productividad para que ese aumento no se convierta entonces en un boomerang de espiral inflacionaria. Entonces, definitivamente que la discusión tiene que ser una discusión sensata, las partes tienen que poner sobre la mesa las variables y en función de eso
pues arribar a un buen acuerdo donde ese residual de incremento pues pueda seguir siendo positivo para el empleado. Yo quisiera equivocarme y ojalá las partes se puedan poner de acuerdo a la mayor brevedad y ya para, qué sé yo, para marzo, en abril, qué sé yo, a la mayor brevedad posible, pues los dominicanos y dominicanas reciban ese salario, ese aumento en su salario mínimo, que sigue estando por debajo, o sea, desde el punto de vista del costo de la canasta y todo lo demás de los servicios sigue estando por debajo, porque ¿cuántos son 28,000 pesos? ¿Cuántos dólares son? ¿Qué puede una persona en estos momentos actuales sobrevivir con ese salario? Esa es la realidad, independientemente de todos los factores que la señora Mergen cita y que tú magistralmente citas. Todavía es insuficiente, sí. Pero mira, no desde el punto de vista de que me voy a agenciar, como diría un conocido, la gloria, que no estoy hablando para que mis votantes entiendan que yo soy su paladín, no para eso, sino del momento económico en el que estamos viviendo. Pero solamente el aumento no es suficiente. Estamos diciendo que con el aumento salarial, todos los impuestos también suben, los impuestos que recibe el empleado común, no el funcionario. Entonces estamos diciendo que con este aumento, merecido como es, suben las cargas impositivas laborales. La TCS, el empleado lo va a sentir en su descuento de TCS y, por ejemplo, en el caso de la TCS, Basilio, una TCS que me siguen descontando y que yo no estoy recibiendo ningún beneficio. ¿Cuántos meses seguimos en esa discusión? Pero no es el tema de la TCS. Pero todo le va a aumentar al empleado y si los temas inflacionarios no están en control, va a pasar como los anteriores, porque ese mismo no es suficiente. Mira, al momento. Tú sabes que hay que ver el proceso, ¿no?, de discusión, hay que verlo de manera integral, como perfectamente tú lo estás planteando, porque realmente, fíjate que doña Circe plantea que a quien hay que tomar en cuenta de manera sustancial son a las micros y a las pequeñas empresas, que son lo que le impacta de una manera más transversal cualquier decisión, cualquier incremento, por lo que tú planteas. O sea, es importante que nuestro público entienda que cuando se habla, por ejemplo, de un incremento en el salario, pues hay un incremento, por ejemplo, en la nómina, en el costo de la nómina de la empresa tiene que pagar un porcentaje mayor, por ejemplo, de contribución a la tesorería de la Seguridad Social. Usted como empleado, pues también se le sube, se le aumenta su cuota de descuento. Y diríamos, hay todo un efecto multiplicador que va acompañado de ese incremento. Entonces es importante que se tenga la conciencia y que sobre todo quienes son los que de alguna manera inciden como el sector político en toda su dimensión, de que también cuando se plantee el tema se hagan planteamientos muy razonados, no para ¿verdad?, tirarle la cuava, como dicen, al gobierno, de que ciertamente el salario es poco, de que es justo porque el gobierno ha llevado la inflación donde está. O sea, no justificar el aumento del salario para querer, diríamos, sacar beneficio político a esa propuesta, sino que se haga por lo que tú planteas, Susana, de que es justo, de que realmente, de que efectivamente la inflación, por las razones que sea, porque venimos de una recuperación del COVID, porque tenemos un impacto con la guerra de Rusia y Ucrania, de que hay insumos que por temas naturales se han incrementado, por la razón que sea, pero que sea una discusión que esté apoyada en un análisis real, en una ecuación económica que no vaya a producir un efecto adverso de inflación, porque entonces en vez de tener beneficio,
lo que voy es a ganar más, pero con menos capacidad de suplir mis necesidades. O sea, como decimos en administración, el salario real al momento, ¿verdad? Para nuestros televidentes, ese salario con que contamos después de descuento, es ese salario que nos permite vivir, manejarnos, pagar ¿verdad? Nuestros compromisos, pagar casa, comida, colegio, etcétera, etcétera. Hay un elemento muy importante, Basilio, que esta vez dentro de las demandas, ¿verdad? Las propuestas que hace el sector sindical, reconoce también que se mire, que se evalúe y solicita un aumento para los empleados públicos, que hace mucho, ¿verdad? Que también, y que esto depende de muchísimas variables y de muchísimos elementos, pero también son empleados. Si tú te encuentras empleado público con unos sueldos no, con unos salarios bastante por debajo de su realidad, de la realidad económica del país. También se están solicitando que se revisen las pensiones. Para nadie es un secreto que nuestras pensiones, nuestros viejos tienen pensiones de miseria, que no les permite vivir, llegar a una vejez de manera digna, que no le permite comprar sus medicamentos, etcétera, etcétera, que si no tienen, ¿verdad? Otras entradas, pues no le queda más que se acerque su día final. Todo Pero eso. tú sabes que hay, por ejemplo, sectores, por ejemplo, en el caso del Estado, que me llama mucho la atención de que ese planteamiento se haga ahora, cuando ya tú tienes un presupuesto, diríamos, cerrado, pensión, salario, aumento del salario del sector público, pues evidentemente tiene que ser un tema de discusión en la propia discusión del presupuesto. Y yo diría que en el caso del sector público es una discusión que tiene que hacerse con el Congreso, o sea, parte de las instituciones que tienen que ver con todo el tema de, por ejemplo, presupuesto y Hacienda y demás, pues porque realmente es muy al lugar, pero cada cosa en su momento para que tenga un efecto positivo, porque plantearlo, por ejemplo, ahora, ¿qué significa? Que hacer un presupuesto complementario y además, visto la propia necesidad que tiene, por ejemplo, el gobierno con respecto a los recursos, vemos que a pesar de que el presidente ha dicho que al único o sea, que él no sabe por qué le rinde tanto el dinero, pues siendo así, pues entonces sí parece que Pepe Abreu y el grupo sindical entonces tienen razón, porque si le sobra algo pues vamos a repartirlo con nosotros. Exacto, entonces, pero realmente hablando de la necesidad de recaudación, hay que mirar el momento, ¿verdad?, para que esa partida pues puedan ser parte del presupuesto y ciertamente el sector público es merecedor de que se evalúen esos salarios, porque la inflación es para todos, o sea, la inflación no es para el sector privado, sino para todo el que está en esa cadena de consumo en sentido general. Fíjate, Susana, que el sector empresarial ha solicitado tiempo para estudiar ¿verdad?, la propuesta. Esperemos entonces que en los próximos días pues podamos tener unas posiciones más, ¿verdad?, mucho más concluyente, para que nuestros trabajadores pues puedan ver la luz al final del túnel, porque lo cierto es que de que los trabajadores ven un titular en el periódico, someten un 35% de aumento, entonces comienzan a preguntar a lo interno de las organizaciones que cuándo se va a aplicar el aumento, cuando lo que se está hablando es de una propuesta. ¿Qué te parece? Pero eso es producto de las mismas necesidades que genera ese nivel de ansiedad en nuestros trabajadores. Cuando doña, yo vi en el periódico, me va a salir en esta quincena, el 30 vamos a cobrar eso, porque del titular, y es el efecto, ¿verdad?, mercadológico de que 35%.
Exactamente. O sea, yo no veo lo otro. Comenzamos a negociar en ese para negociar ese 35%. De hecho, la clase, ¿verdad?, sindical establece que la clase, ¿verdad?, que los empleadores están desarrollando sus estrategias de no presentarse, de no tener ya en la mesa de la negociación el representante establecido según lo que establecen las leyes laborales. Entonces, por eso yo te digo, Basilio, yo no estoy tan positiva como tú. Para mí ese tema de esas negociaciones se va a tomar lastimosamente un largo tiempo en lo que se ponen de acuerdo, porque hablar del 35% es una solicitud. Vamos a ver qué ofrece el empresario. El que paga, porque el sector sindical no tiene empresa. Un peso. Exacto. Bueno, el sector sindical tiene pensiones generadas por el Estado, de hecho. O sea que vamos a ver qué dice el que paga y qué tanto puede ofrecer el que paga. Ojalá que en la negociación el empleado pues salga lo menos afectado, que todo sea lo más cercano al 35% solicitado. Esto es para que nuestros televidentes, si llega a un acuerdo de menos, pues no se desilusionen. Van a tener su aumento con el favor de Dios. Así es, pues esperemos que así sea. Nos vamos arriba. Regresamos con el próximo bloque del programa.